Oasis de Dios presenta una palabra que edificará tu vida con el pastor Bernie Solares. Entonces cierre sus ojos donde está. Padre, te damos gracias por esta mañana, porque nos das la oportunidad de reunirnos y queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra. Me ofrezco como tu instrumento, oh Dios, para que seas tú el que hoy nos guíes, nos traigas la revelación de lo que tu palabra dice y que nos ayudes a ponerlo en práctica, porque no solamente queremos ser oidores, queremos ser hacedores. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Pues vamos a compartir hoy algo. Pensando en este mes hemos estado hablando un poco sobre el carácter en los grupos. El carácter que nos hace mantener nuestras convicciones, nos hace definir qué somos, ¿verdad? El carácter que el que es hombre, puro hombre, y la que es mujer, pura mujer, ¿verdad? Nada de que, hasta los 12 años a ver qué sale, ¿verdad? Hoy las leyes están así. Creo que es tiempo de generar carácter, ¿verdad? Y cuando pensamos, y quisiera aprender de la persona más especial en la cual yo podría identificarme e inspirarme. Y la persona es Jesús, ¿verdad? Jesús fue una persona que, hijo de Dios, siendo hijo de Dios, no estimó a ser hijo de Dios, sino que entregó su vida y se hizo hombre, como todos nosotros, sujeto a las mismas debilidades y pasiones, ¿verdad? Se encarnó por el Espíritu Santo en la Virgen María y nació, dice la palabra. Inició su ministerio a los 30 años y tuvo un ministerio tan solamente de 3 años y meses. Murió y resucitó por nosotros y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros, ¿verdad? Este carácter me llama a mí la atención, pues, porque desde que él venía a esta tierra, usted me podría decir, pastor, pero es que él era el Hijo de Dios. Sí, claro, él era el Hijo de Dios, pero nosotros todos podemos decir somos hijos de Dios si creemos en él, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a iniciar su ministerio así por así, sino que tuvo un tiempo de preparación. Un tiempo donde estuvo aprendiendo de los maestros, estudiando la palabra, estuvo practicando, según cuentan pues los historiadores, dado que la palabra no menciona muchos datos, desde los 12 hasta los 30, no menciona muchos datos de la vida de Jesús, ¿verdad? Los historiadores pues mencionan que Jesús creció con su papá José, el esposo de María, ¿verdad? Y de profesión carpintero, ¿verdad? Por eso es que escuchamos algunos cantos que dicen al taller del maestro vengo, ¿verdad? Porque en realidad pues Jesús era de una profesión así. Ahora vemos en esta cualidades de que fue muy determinante en comenzar lo que vino a hacer, continuar hasta concluirlo. Y creo que ahí es donde se desarrolla el verdadero carácter de una persona, ¿verdad? Porque alguien que no termina lo que empezó, no podríamos pensar que tiene un carácter definido. No podríamos pensar que ya quiere algo, porque hoy por hoy pues hay muchas personas, ¿verdad? Y me incluyo en esta estadística, que buscamos de Dios, pero ya en la siguiente estadística ya no me incluyo, pero no están dispuestos a ser igual que Jesús. Entonces la meta de todo cristiano, porque así nos llamamos, es el igual a Cristo. Entonces, y a mí me llamaba mucho la atención porque dentro de todos estos ángulos o perspectivas que podría haber de Jesús, yo veo una cualidad. Jesús enfrentó mucho la traición. No sé si me explico. Fue traicionado por los más cercanos a él. Y hoy quisiera que miráramos un poco la historia de Judas. ¿Alguien conoce a Judas? Por la palabra, ¿verdad? Pero de vista no lo conozco. Judas Iscariote. De hecho, Judas fue escogido por el mismo Jesús como parte de los 12 discípulos. En el libro de Mateo capítulo 10 y versículo 4, lo vemos que cuando Jesús escogió discípulos, a los cuales nombró también apóstoles, también iba y Judas. Ahora lo que me llama a mí la atención
es que dentro de esa característica de Jesús, ¿verdad? Y quisiera que usted vaya pensando poco a poco en este tema. Dentro de esta característica de Jesús, nosotros vemos de que Jesús sabía desde el principio quién le iba a entregar. Imagínense, ahora, sabiendo quién le iba a entregar, aún así lo escogió. O sea, piense un poco. Nosotros, si sabemos que alguien nos está robando, o si sabemos que alguien nos va a traicionar, por ejemplo, el hombre, si sabes que esa mujer te va a traicionar, ¿te casarías con ella? Muy difícil, muy difícil. Si supieras tú por alguna razón, mirarías un acceso que tuvieras un carrito que vuela al futuro, ¿verdad? Y usted, ¿había visto el carro ese que vuela al futuro? ¿Cómo, de qué marca era? Era un Nissan, el DeLorean. ¿DeLorean o Velorian? DeLorean o de Veloria. Imagínense que usted tuviera su carro y lo programara. Se va y traspasa las líneas del tiempo y aparece usted 10 años más adelante, y de repente usted aparece y está su yo, pero en el futuro. Usted tiene que esconderse ahí, porque si no puede alterar todo su línea de tiempo, ¿verdad? Y entonces aparece usted y se da cuenta que su esposa le está quemando el rancho. Y entonces usted dice: no, yo regreso en mi carro al pasado. Y cuando solo son novios, le dijo: mira, disculpa, pero hay muchas en la fila, ¿verdad? Déjame pensarlo. Nosotros no tenemos ese carrito que viajaría en el tiempo, pero si lo tuvieras, aún así eligieras a esa persona. Imagínate el carácter, las características de Jesús. Jesús era una persona amorosa. Sí, era una persona amorosa, porque aún conociéndote que tal vez no eras perfecto, te escogió. ¿Por qué? Porque cuando te encontró, estoy seguramente que no te encontró tan limpio y puro, te encontró sucio, hablando desde el punto de vista de pecado. Y no le importó ensuciarse las manos para podernos alcanzar, para podernos limpiar con su sangre preciosa, ordenar nuestra vida. Entonces, esas de las características que Jesús tuvo. Judas, una persona en la cual pues sabían que ustedes de que de los 12 discípulos al cual le dio más confianza fue a Judas. ¿Sabes por qué? Porque le dio la bolsa del dinero. Dígame usted, si fuera una excursión, ¿a quién le soltaría la bolsita del dinero, que era lo único que usted carga? ¿A quién le soltaría la bolsita del dinero? Yo me recuerdo en una oportunidad que viajamos en un bus urbano con mi primo, con un quetzal en la bolsa cada uno. O sea, llevábamos un quetzal, 2 billetes de a 50 centavos de los que habían antes, ¿verdad? Y eso que acaban de haber, usted no va a decir: ay no, pastor, ¿desde cuándo? No, de esos que acaban de haber, 2 billetes de a 50 centavos. La camioneta de la urbana cobraba 45 centavos, ¿verdad? Y yo le doy a mi primo, le digo: mira, pagame el pasaje, ¿verdad? Y entonces así pagás vos los dos. Viene mi primo y se clava 50 centavos y paga solo lo de él, ¿verdad? Y yo me subo tranquilo, ¿verdad? Y los buses urbanos de atrás le abren la puerta a uno como un sistema hidráulico y se la cierran. Y entonces viene mi primo, y cuando la camioneta todavía iba rápido, se tira y comienza a correr, ¿verdad? Y yo esperé que parara, y cuando paré, ¡fum!, me cierran la puerta. Se clavó los 50 centavos. Y lo peor del caso es que no me dejaron bajarme hasta la siguiente parada. De ahí me tocó que caminar y todo, ¿verdad? Pero el amor de Dios, así es. Dios confía en ti, a pesar de tus errores, dificultades, a pesar de que, mire, Él te bendice, a pesar de que muchas veces nosotros le fallamos. Él nos vuelve a dar el sol, Él nos vuelve a dar la lluvia, a pesar de que esa misma lluvia alimenta a muchos sembradíos de marihuana o de drogas. Y Él nos sigue dando la lluvia. Este mismo sol está alumbrando tanto a buenos como a malos, porque Dios es bueno. No sé si lo puede creer. Ahora, dentro de este punto,
Wow, esa es la característica de Jesús. Él es la persona por la cual usted debería esforzarse a parecerse más. Él es mi motivación, mi inspiración. Yo quiero ser como Jesús. Y trato de alinearme a estos puntos. Pero vuelvo y me quedaba un poco meditando en la vida de Judas. La Biblia dice desde Judas, desde el Antiguo Testamento, que la persona que más confiaba fue la que traicionó a Jesús. Y Judas anduvo ahí con los discípulos. Judas fue testigo de la resurrección de Lázaro, de la resurrección de la hija de Jairo, de la Talita Cumi. Judas fue testigo de la multiplicación de los panes. Judas fue testigo de la sanidad de los leprosos, de los ciegos, del ciego Bartimeo. Ahí andaba Judas. Estaba en primera fila, nada que no le digan, que no le cuenten. Judas andaba en primera fila cuando aquella mujer tocó el borde de su manto y es sana del flujo de sangre. Mire, ¿usted no le gustaría haber sido testigo de eso? Andar con Jesús todos los días, ¿verdad? Y usted ser testigo de este milagro, del otro milagro, diría: ¡wow! ¡Qué tremendo eso! Los muertos resucitan, los ciegos ven, el cojo salta, los sordos oyen. Todo ese tipo de milagros fue testigo Judas. Judas se sentó en uno de los sillones más privilegiados dentro de los 12 más cercanos del maestro. Tenía el voto de confianza, la bolsa del dinero. ¿Está conmigo? Pero hubo un problema que tuvo Judas. Judas entregó al maestro. Judas, no sé si podría decir la palabra correcta, lo vendió. Hoy usamos mucho esta palabra común aquí en la tierra. Es que me dejaste vendido, dice uno. Judas vendió al maestro. ¿Y sabe por cuánto? Yo quiero que me acompañe en su Biblia el libro de Mateo. Mateo capítulo... ¿Qué capítulo de Mateo? Capítulo 26. Perdón, antes de eso, Juan. Para poder entender, lo vamos a leer desde diferentes escrituras, ¿verdad? O evangelios. El libro de Juan. Juan capítulo 13. Y versículo 2. Dice, mire pues, versículo 1. Juan 13:1. ¿Está conmigo, iglesia? Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mire, qué cualidad. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora, yo quiero que observe usted esto. ¿Quién fue el que puso en el corazón de Judas? ¿Y a quién le tenemos que echar la culpa? ¿A Judas o al diablo? ¿Y por qué no se habla de el diablo le entregó? Si usted mira cuando todas las características, cuando habla de los 12 discípulos y Judas el que también le entregó. Mire quién puso en el corazón. Dice versículo 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire, el diablo puso en el corazón, pero la decisión de qué actuar es de cada quien. Por eso es que aquí, mire, en todas las demás escrituras usted no mira que se le eche la culpa al diablo. Se le echa la culpa a Judas. ¿Está conmigo? Luego nos regresamos a Mateo, en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces nos vamos armando un poco de la historia, ¿verdad? Estos 4 evangelios narran la vida de Jesús, pero quiero que usted observe cosas que le van a llamar la atención y espero le edifiquen. Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Quién fue a vender a quién? ¿Quién puso en el corazón? ¿Y quién fue a actuar? ¿A quién se le echa la culpa? El diablo fue el actor intelectual y Judas fue el actor material. En la ley terrenal ambos tienen condena. Sí. En la ley aquí, cuando alguien manda a matar a alguien, tiene la misma culpa que el que lo mató. Por eso dice, usted mira, andan buscando el actor intelectual. Intelectual fue quien lo pensó. Pero ¿quién actuó? Judas. Porque Judas viene y fue al Sanedrín, donde estaban los principales sacerdotes, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Había ambición en Judas. Pero si cargaba la bolsa del dinero del maestro, había ambición en Judas. El problema no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces viene Judas y le dice: mira, pues yo sé que ustedes se lo quieren tronar, ¿verdad? Con buen chapín, ¿verdad? ¿Cuánto me dan? Y se los pongo ahí servidito. Pero mire, la pregunta que yo me hacía: ¿por cuánto usted delataría a alguien que usted ama? ¿Por cuánto? ¿Qué precio le pondría usted? Y esa es la pregunta, porque aquí dice: y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Usted sabe cuánto es el equivalente de 30 piezas de plata a la moneda de este tiempo? Yo me imaginé millones de dólares para que Judas haya visto una tentación. No, $66. Si usted lo multiplica al tipo de cambio que está ahorita, 498.64 quetzales. ¿Por 500 quetzales? Por 500 quetzales. ¿Usted no se ha dado cuenta que hoy hay sicarios que dicen que por 100 quetzales se echan a otro? Yo conocí en muchos encuentros. Dice: tranquilo, yo valgo un poquito más todavía. Sí. Pero hay tanta necesidad que muchos dicen: dame unos 100 quetzales y... Perdón, o sea, eso es lo que dicen. No, usted va a decir lo que yo pienso. Ese es otro rollo. Pero entonces, ¿qué valor le pusieron a Jesús? Mire esta característica: 30 monedas de plata. Yo comencé a hacer la equivalencia a la moneda de hoy, pero cuando me fui y me doy cuenta que en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, viene Dios y les dice: páguenme mi salario. En el libro de Zacarías, yo quiero que me acompañen, Zacarías capítulo 11. Zacarías 11:12. Viene Dios y les pide: páguenme mi salario. Pero yo quiero que usted lo lea para que encontremos el balance de lo que está pasando aquí de las 30 monedas de plata. Zacarías 11:12, ¿está conmigo? Dice: y les dijo, ¿ya lo tiene por ahí? Para que no se me pierda. Dice: y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario 30 piezas de qué? 30 piezas de plata. Pero mire lo que dice aquí: y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y me tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. En otras palabras, ¿eso me valoran? ¿30 monedas de plata? 30 monedas de plata, 500 quetzales, $66. ¿Ese es el valor que ustedes tienen? Judas, ese fue el valor que tenía de Jesús después de haberlo visto viendo milagros, señales y prodigios, por 30 monedas de plata. Cuando yo voy más adelante, 30 monedas de plata en aquel entonces era el valor de un esclavo. Mire Éxodo capítulo 21. Éxodo 21:32. Génesis, Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, y se va a dar cuenta que, wow, o sea, en otras palabras, ¿verdad?
En otras palabras, los del Sanedrín no le daban ningún valor a Jesús. Dice Éxodo 21:32: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea, si un buey acorneare a un siervo o esclavo, dice, el dueño del buey tendrá que pagar 30 ciclos de plata, que en el Antiguo Testamento era la misma equivalencia de moneda. 30. Ahora dígame usted, ¿cuánto vale Jesús para usted? Ay, no sé si está conmigo, iglesia. Regresamos a Mateo. Y aquí no quiero írsela alargando más, pero usted me va a decir, pastor, ¿y por qué seguimos la secuencia de los 30 monedas de plata? Porque yo quiero que usted observe cosas que la Biblia nos enseña. Y aquí pasa algo. Judas se confrontó. Le ofrecieron las 30 monedas de plata y le dijeron, Judas les dijo, he aquí a quien yo besare, ese es, prendedle. Yo me ponía a pensar algo. Si Jesús era una persona tan pública, ¿por qué necesitaban los del Sanedrín identificar quién era? Jesús era un ungido que se miraba tan normal que no se entendía quién era. Y en medio de la multitud tenían que ser muy específicos quién era. ¿Me puedo explicar? Entonces viene y Judas con un beso lo entrega. Todavía para el broche de plata, para el cierre de oro, quiero decir, con broche de plata o no sé cómo se dice. Con 30 monedas de plata se vendió Judas, después de que, según los historiadores, en la bolsa de Jesús dice que habían más de 300 denarios, era el equivalente a muchas monedas de plata. Pero por 30 se vendió, lo entregó con un beso, ¿verdad? Y se fue. Lo capturan a Jesús, lo arrestan. ¿Y cuál fue la historia? Y terminó de Judas. Mateo 27:3. Después de que Jesús fue entregado, mire lo que pasó con Judas. Judas volvió en sí. Y aquí es donde hoy sí ya vamos entrando al mensaje. Todo era una introducción. Todo esto, observe aquí, versículo 3 de Mateo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Se arrepintió Judas. ¿Fue salvo Judas? Continuará en el cielo, lo sabremos. Y el que quiera meterse ahí a estudiar más. Pero mire, aquí, si lo lee usted despacio, Judas se arrepintió. No, Jesús dijo, todo aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados, Dios le perdona y le limpia con su sangre preciosa. Ahora, el problema de Judas, mire, pues aquí es lo que quiero, dice, versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Hasta ahí volvió en sí. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó Judas? ¿Por la culpa? ¿Por la falta de perdón? ¿Por qué se ahorcó Judas? ¿Por la culpa? Pregúntese, ¿por qué se ahorcó Judas? ¿Ya se había preguntado usted? Pues pastor, ¿cómo no se va a ahorcar? Entregó a Jesús, después reaccionó y pues, ¿pero por qué se ahorcó Judas? Judas no se ahorcó por la falta de perdón ni por la culpa. Espero podamos entrar al razonamiento esto. Judas se ahorcó por la falta de revelación de quién era la persona de Jesús.
Piénselo un poco más, analícelo. ¿Por qué se ahorcó? Ay, viene la culpa, la depresión, pobrecito, y mejor se ahorcó porque no aguantaba toda la culpa, y me imagino que los demonios se aprovecharon de él, ¿verdad? Pero Judas se ahorcó en realidad porque no entendió quién era Jesús. ¿Usted cree que Jesús no lo hubiera perdonado? ¿Cuánto no hemos entregado a Jesús también? Tal vez no tienes físicamente a Jesús ahí, pero si eres cristiano y cuando te juntas con tus amigos, échate esta y entregas a Jesús también. Nadie me mira, nadie me vio, y por menos. Por menos. Hay hombres casados que entregan a Jesús con otra mujer que no es de su mujer, y por menos. Y no te has ahorcado. Hay otros que echaron una mentirita o se llevaron algo que no era de ellos. ¿Está conmigo? Pero ¿qué entiendes tú de la revelación de quién es Jesús? Que si te arrepientes te perdona. Si te arrepientes, tú sabes que Jesús te perdona. Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Usted entiende eso? Pero Judas andaba con Jesús y nunca lo entendió. Porque dígame usted, ¿qué es más? ¿Entregar a Jesús por 30 piezas de plata o negarlo como lo hizo Pedro? ¿Qué sería más? ¿O acaso no la Biblia dice que no hay pecado grande ni pecado pequeño? Pecado es pecado. Las consecuencias son las que cambian. Pecado es mentir como pecado es matar, pero las mismas consecuencias no van a ser las mismas en las diferentes cosas. Pecado es pecado. ¿Está conmigo, iglesia? No sé si se la estoy revolviendo bonito, pero mire pues, aquí va algo que es poderoso para nuestras vidas. ¿Quién es la persona de Jesús que tú conoces? Si tú caes, sabes que regresas y Dios te perdona. O caíste, no, mejor ya no voy a la iglesia porque mejor ya no, así para qué. Puro Judas. Puro Judas. Pero mire, la diferencia de Pedro. En el libro de Lucas, acompáñeme al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 22 y 31, versículo 31. (22:31). Esto para mí, wow, Señor, obra. Dice 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El mismo Satanás, ¿no? Pedro terminó negando a Jesús. Sí. Pero salieron corriendo los dos, Pedro y Judas. Dejaron al maestro, lo abandonaron. Cuando capturaron a Jesús, ambos abandonaron al maestro. Solo que uno fue y se ahorcó de la culpa, ¿verdad? Por falta de la revelación de quién era Jesús, y el otro se puso a llorar y a llorar y a llorar y esperó su restauración. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Quién es la persona que tú conoces de Jesús? ¿Ves? ¿Quién es la persona que tú conoces de Jesús? ¿Tú crees que Él es la persona de que te va a consentir todo lo malo? ¿O te quiere transformar? Te quiere transformar. Pero una cosa es que tú te dejes y otra cosa es que salgas huyendo. Lo triste de Judas es que se mantenía sentado a los pies del maestro todo el tiempo. Eso fue lo triste. Escuchaba palabra, veía testimonios,
pero cuando le tocó que actuar, se vendió. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale tu salvación? ¿Cuánto vale tu santidad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale la paz en tu matrimonio? ¿Cuánto vale? ¿30 monedas de plata? ¿500 quetzales? ¿Un calentón? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu vida eterna? ¿Valdrán unas faldas? Eso vale. Por eso te bajarías de la gracia de Dios. No sé si estoy hablando con alguien. ¿Por cuánto dejarías tú a Jesús? Es que mi amigo me está diciendo que, ay, ¿cómo vas ahí? Y que ahí es que son los que hacen eso, los aleluya. Eso vale tu salvación. Porque perdóname, estás sentado escuchando palabra, pero no te ha entrado el corazón. Puro Judas. Solo que ahora ya no se le puede Judas Iscariote, ¿va? Ahora ya no se les pone así. Pero sentado y escuchando palabras sin cambiar es puro Judas. Solo viene la primera oportunidad de hacer sencillo todo esto y nos vamos. Yo no quiero ser Judas, ni te aconsejo que lo seas tú tampoco. Ahora, pastor, es que usted está señalando la palabra dura. Yo no te juzgo, es la palabra que te juzga. Pero si tú quieres llegar a la estatura del conocimiento, a la plenitud de Cristo, que ese carácter sea tu inspiración, debes de transformarte. Debes de aprender a ser, perdóneme que le voy a decir, hombres, puros hombres. Se equivocó, pues con los mismos pantalones que se equivocó, así va a reconocer su pecado. No, que yo no fui. Puro Adán, la mujer que me diste. Hombrecito, hombre. Dé la cara por sus errores. Es difícil, porque uno quisiera enterrarse en tierra y parecer el espíritu del chompipe, que ¿cuál es el que? Avestruz. Que mete el avestruz. Ese animalito de Guatemala. Chompipe. Usted me entendió. Entonces, eso es lo que hacen. Puros avestruces, meten la cara en la tierra y que nadie me mira. Pero ahí está, pero nadie me mira. Como cuando uno le dice a los niños, están chiquitos, papi, quiero ir al baño, pues hacete aquí, le dicen, no. Pero es que ahí hay gente, le dicen cuando están chiquitos, tapate los ojos y nadie te mira, le dicen. Y cierran los ojos ellos y ya estuvo solucionado todo. Hay gente así, que sienten que sus ojos están tapados, pero su desnudez es evidente a todos. Yo quiero que cierres tus ojos. Esto es un mensaje al corazón, un mensaje a tu vida. Recapacita, reacciona. Dios te está llamando a un nivel de santidad diferente. El problema es el acomodamiento. No seas un Judas que escucha palabra y no cambia. Que por 30 monedas de plata va a entregar su santidad. Hay personas que les pasa lo que dice Proverbios: por causa de la mujer adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan. El pecado te come. Y lo problema es que el pecado es como el óxido que carcome hasta los huesos. Pero no te dejes contaminar. Si estás a tiempo de reaccionar en algún área de tu vida, reacciona. Ordena tu vida. Yo sé que el cambio comienza con todos. Todos necesitamos ese cambio. Pero tú no vas a lograr ordenar tu vida si primero no te pones a cuentas con Jesús. Si Judas hubiera reconocido que Satanás puso en su corazón el querer entregarle, y se hubiera arrepentido desde sus pensamientos,
la historia hubiera sido diferente. Nosotros tenemos que reconocer que quizás no estés pecando físicamente, pero quizás ya dentro de tu corazón el enemigo puso el pecado. Ya dentro de tu corazón estás pensando afuera. Ya no piensas en la santidad de Dios. Solo estás viendo de qué manera puedes caer. ¿A quién le echas la culpa? Pero si ese es tu caso, ponte a cuentas con Dios. Cierra tus ojos donde estás. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento por mis pensamientos, por los pecados que contra ti he cometido. Te pido que me perdones y me limpies de todo mal. Ya no quiero ser el mismo. Hoy tomo la decisión de entregarte mi vida y de querer ser conforme al carácter de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte. Además, síguenos y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Oasis de Dios; Instagram, Oasis de Dios Oficial; YouTube, Oasis de Dios Guate. Que Dios te bendiga.